Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a el módulo del día de hoy, que siempre va enfocado a resistencias. Hoy vamos a recibir los temas de generalidades de resistencias a los antirretrovirales, conceptos básicos y pruebas de laboratorio para su detección. Entonces, la presentación está a cargo de la licenciada Cristina Quintana, quien es licenciada en Química Biológica, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con la maestría en Biología Molecular y actualmente es responsable del área de genotipaje en la Unidad de Atención Integral del Hospital Roosevelt. También ha sido ya en varias ocasiones docente de nuestro diplomado en VIH y ha sido coautora del Manual de Biología Molecular y otras publicaciones. Entonces, buenas tardes, licenciada Quintana. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha muy bien y se mira también la presentación. Entonces, adelante. Qué bueno. Gracias. Pues muchas gracias nuevamente por esta invitación. La verdad que es un gran gusto y un gran honor poder compartir con ustedes lo que hacemos pues diariamente nosotros como equipo multidisciplinario. Em, Básicamente nosotros pues eh, tenemos ese compromiso, ¿verdad? Tanto en la clínica como con el hospital, de poder ser parte de este equipo y poder, desde el área de genotipos, compartir con ustedes y también hacer los genotipos de VIH para nuestros pacientes. Entonces, ya entrando a lo que es las generalidades de resistencia, vamos a ver qué es resistencia, qué conceptos generales debemos nosotros pues tener presentes. ¿Qué tipos de resistencia existen? Fenotipo, genotipo, que son tipos de pruebas para determinar la resistencia al VIH y qué implica tener un resultado y qué intervenciones pueden hacer con el paciente, ¿verdad? Cualquier duda, pues podemos estar preguntando o al final de la clase también estamos ahí a aclarar cualquier duda que tenga. Bueno, yo quiero que nos quedemos con esta imagen, ¿verdad? Básicamente la resistencia va a ser qué tanto el virus va a tener la capacidad para cambiar, ¿verdad? Para ir mutando y reproducirse en presencia de los fármacos antirretrovirales. Como sabemos, en el VIH, pues son siempre tres, es una triple terapia para que podamos combatir o llegar a una carga viral indetectable en aquellos casos que no hay mutaciones, pero eso va a ser la resistencia al VIH, ¿verdad? Siempre que hablemos de resistencia va a ser esa pelea o lucha constante que va a tener el virus de estar cambiando en cada momento cuando esté sometido al tratamiento antirretroviral y que ya el virus venza al tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Esa va a ser la resistencia al VIH. ¿Y cómo pues se puede dar esto, verdad? Entonces nosotros, para ir un poquito atrás, sabemos que hace varios años la terapia antirretroviral pues es accesible para todo el mundo, paciente diagnosticado, paciente tratado. Pues todo esto tiene los beneficios, ¿verdad? Los beneficios es que vamos a disminuir la mortalidad, eliminar la transmisión materno-infantil, que siempre han sido metas que nosotros queremos alcanzar, ¿verdad? Tanto a nivel nacional como mundial, y sobre todo controlar la epidemia. Entonces, tratamiento antirretroviral hay para todos los pacientes que estén diagnosticados. Y luego, hace poco, ¿verdad? Hace ya un par de años, ya viene un poco más fuerte todo lo que es PrEP, pero, ¿verdad? Vamos a ver qué consecuencias puede tener todo esto o cómo se está relacionando con la resistencia. Claro que para que haya tratamiento para todos, tenemos que tener las condiciones en cada país, en cada municipio, en cada departamento, ¿verdad? Que tengamos para adaptar las condiciones, tanto el manejo integral, capacidad instalada en cada unidad de atención integral, las pruebas de resistencia, abastecimiento continuo e ininterrumpido de los reactivos y medicamentos y que sea accesible para todos. Pero ¿qué pasa? Que aunque tengamos acceso al tratamiento, alguna de estos factores falla, pues si las condiciones se vuelven adversas, nos enfrentamos a lo que es la resistencia a los antirretrovirales y esto nos puede llevar a una falla terapéutica.
Cuando nosotros hablamos a falla terapéutica, ¿verdad? Es que ya el tratamiento ya no va a ser efectivo o va a haber fracaso al tratamiento antirretroviral. En la Guía Nacional de Uso de Antirretrovirales en Personas con VIH, la actualizada del 2021, nos tenemos este cuadro que son los criterios de fracaso al tratamiento antirretroviral. Yo quiero que nos enfoquemos a lo que es al fracaso virológico, que va a ser lo que nos va a determinar un fallo virológico. Son dos cargas virales detectables más allá de 200 copias, basado en dos mediciones consecutivas de 1 a 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener cargas arriba de 200 copias de 1 a 2, 3 meses de diferencia, pero las dos van a estar elevadas. Con esto hay que tener un poquito, bueno, un poquito no, hay que tener bastante criterio, ¿verdad? De que no siempre las cargas arriba de 200 copias puede estar asociado eh, a fallo virológico, fallo virológico cuando son aisladas. Pueden haber blips, que creo que ya lo vieron cuando vieron carga viral, que es de entre 20 a 50 copias o un poquito más, que de repente aisladamente durante un año puede tener una elevada carga del paciente, pero en ese rango. Y algunos pues lo denominan viremia de bajo nivel también, ¿verdad? Cuando se mantienen pacientes entre 20 y 200 copias. Pero, ¿qué hacemos con estos pacientes? Les mandamos a hacer genotipo porque tienen 200 copias, pues eso es algo que todavía está en discusión, pero de que hay, si sí persiste las dos cargas virales, ahí vamos a tener fallo virológico, ¿verdad? ¿Y qué factores vamos a tener asociados a la resistencia? Pues nosotros tenemos tanto al paciente como el tratamiento en sí, ¿verdad? Los antirretrovirales y el virus per se. Entonces, todo lo que implique variantes de resistencias, virus mutados, eso va a ser factores asociados de resistencia al virus. Cuando nosotros hablamos de barrera genética, que vamos a ver más adelante qué significa la barrera genética, y sobre todo si es baja y niveles de mala absorción o interacciones farmacológicas que pueden haber, por ejemplo, con también efectos adversos como con los IPs que no lo toleran, entonces todo eso es asociado también, se puede asociar cierta parte de resistencia a medicamentos y la falta de adherencia, que es como una de las principales, ¿verdad? Eh, con los pacientes. Cuando nosotros hablamos de una barrera genética eh, alta o baja, nos referimos básicamente a cuántas mutaciones cuántas mutaciones de resistencia con cuántas mutaciones de resistencia el virus falla. Si ustedes se dan cuenta, acá está darunavir, lopi, dolu, y estos necesitan no una, no dos, sino que hasta tres, incluso en el caso de los IPs, mutaciones para que la barrera genética se logre romper. ¿Qué quiere decir? Que los IPs dolutegravir tienen una barrera genética elevada, ¿sí? Medicamentos como nevirapina, emtricitabina, lamivudina, si ustedes se dan cuenta, con una mutación asociada a resistencia, ya se empieza a elevar la carga viral. Ahí hablamos de medicamentos con baja barrera genética. A eso nos referimos en este caso de que la barrera genética es baja, ¿verdad? También puede ser un factor asociado a resistencia. Les quise mostrar esta gráfica porque pues acá podemos ver los logaritmos de cargas virales, ¿verdad? De un logaritmo, dos, tres, y las mutaciones que se necesitan, ¿verdad? Para decir si tiene barrera genética alta o baja. En cuanto al virus, la variabilidad del VIH es alta.
tiene una tasa elevada de replicación, o sea, se generan de 10 a la 10 o 12 nuevos virus al día. Se recuerdan que en la población viral en cada paciente es diferente. Hablamos de cuasi especies, ¿verdad? No precisamente son virus resistentes, pero como está mutando y mutando y mutando por sí solo, aunque no son mutaciones que se asocien directamente a resistencia, pues el virus cambia, ¿verdad? Entonces, eso también es un soporte para la aparición de mutaciones. Luego también tenemos pues que hay variantes ya se pueden generar de una a tres nuevos virus portadores de una nueva mutación que podrían ser probablemente asociados a resistencia, ¿verdad? Entonces, el tratamiento tiene que ser efectivo. ¿Cuándo hablamos de un tratamiento efectivo? Cuando la carga viral disminuye hasta menos de 40 copias o es indetectable durante el tiempo desde que se inicia, desde que se diagnostica el paciente, tenemos una carga viral elevada. Iniciamos el tratamiento antirretroviral y esperamos que a cierto tiempo, pues 2, 3 meses, hasta 6 meses, que ha sido nuestro parámetro durante que trabajamos en lo que es VIH, porque bueno, los medicamentos que se usaban de primera línea, pues ya veíamos a los 3, 6 meses que ya la carga viral estaba indetectable. Si el tratamiento es efectivo, esto es lo que nosotros esperamos, ¿sí? Durante el tiempo que el paciente, pues toda la vida tome tratamiento, ¿verdad? Tener una buena adherencia, buena tolerancia y una carga viral indetectable. Esto es lo ideal. Pero, ¿qué pasa cuando todos estos factores de los que hemos hablado, pues ya no se cumplen? Nosotros llegamos a lo que es a la falla virológica o al fracaso terapéutico. ¿Y qué pasa? Que cuando estaba el paciente indetectable, de repente hay factores que se asocian a que no se tome el medicamento, a que falle, y durante el tiempo pues ya empiezan a emerger los virus o las cepas resistentes, ¿verdad? Entonces acá nosotros ya estamos viendo un caso de fracaso terapéutico, ¿sí? Donde hay falla virológica. Entonces, acá podemos ver en este esquema, todos los verdecitos son virus eh, que la mayoría no están mutados, pero aquí vemos un rojo que sí está mutado, otro que tiene puntitos, ¿verdad? Entonces las variantes van juntas, todo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos que al momento de que hay una terapia, una triple terapia antirretroviral, pues empiezan a, a tener efectos sobre el virus y lo empiezan, pues, ya la población disminuye. De repente, entre 2 a 8 semanas, de 4 a 6 meses, se va disminuyendo aún más hasta que logramos una supresión virológica completa. Pero, ¿qué pasa si las condiciones son adversas? Ya aparte, ya no solo va a ser un virus uno que esté mutado, sino que ya van a haber más mutados. Entonces, ahí es cuando existe el riesgo de fracaso o falla terapéutica, ¿verdad? Porque mientras las condiciones adversas se van, que mala adherencia, eh, que no se toman bien el medicamento y todo lo que implica, lo que conlleva al fallo virológico, es durante mucho tiempo o el tiempo es más prolongado. Si esos factores se dan durante bastante tiempo, hay más probabilidades o existen más generación de variantes resistentes y ahí es cuando miramos las cargas virales elevadas. Entonces, ¿y cómo se seleccionan estas variables resistentes? Por lo que, pues, este es otro esquema, ¿verdad? Pero a veces cuesta un poco, pues, esquematizar o tenerlo presente gráficamente en la mente, porque nosotros cuando solicitamos la prueba de genotipo decimos, bueno, tiene que tener el paciente supresión virológica, por lo menos estar con terapia por lo menos de 4 a 6 semanas, que le reinicien nuevamente el tratamiento para poder seleccionar nosotros estas variantes, porque si no, las variantes resistentes no van a ser las que se van a detectar. Entonces, cuando hay tratamiento antirretroviral, pero me lo tomo sí, un día no, o hay un fallo, pues, pero están tomándose el medicamento, aunque no de la forma que indican nuestros colegas de farmacia, ¿verdad? Entonces, ahí empiezan a emerger más variantes resistentes, ¿verdad? Porque hay
cantidades subóptimas del medicamento, lo cual hace de que el virus esté buscando la forma y la forma y la forma de cambiar constantemente para ser ya resistente. Entonces, la resistencia va a ser el resultado de una replicación viral, ¿verdad? Por los factores que ya hemos visto, aumenta la variabilidad genética, aumenta toda la replicación y ahí es donde nosotros nos topamos ya con las mutaciones de resistencia con una población predominante, como lo acabamos de ver en los esquemas, ¿verdad? Y es así como la población resistente pues va a ser mucho mayor que la población que no es resistente. Y ahí vamos a tener la persistencia de las cargas virales elevadas. Entonces, ya que tenemos claro lo que es, pues básicamente lo que es la resistencia, ¿verdad? Tenemos nosotros ahora dos términos ¿qué tipos de resistencia existen? Tenemos la resistencia primaria o transmitida y la resistencia secundaria. La resistencia secundaria es la resistencia a los antirretrovirales resultantes de la presión selectiva ejercida por las drogas resistentes a múltiples drogas. Es lo que acabamos de ver, ¿sí? Va a ser, la resistencia secundaria se va a dar en aquellos pacientes que ya estaban con tratamiento antirretroviral, pero por mala adherencia u otros factores, emergieron, pues el virus mutó y la población virológica mutante es mucho mayor, ¿verdad? Entonces recordemos que cuando hablamos de resistencia secundaria, eh, va a ser aquella que van a tener los pacientes cuando estén con terapia antirretroviral. Y la resistencia primaria o transmitida es que tenemos a este individuo o este paciente que ya estaba tomando tratamiento antirretroviral, emergieron las cepas resistentes o mutó el virus, ¿verdad? Por la mala adherencia. Entonces ya tiene su pareja y él le va a transmitir o ella la cepa resistente porque recordemos, ¿verdad? Con esos cambios de bajas dosis de tratamiento porque se lo toman mal o porque se lo toman unos días sí, unos días no, la población resistente va a superar a la población que no está resistente. Entonces, esta población resistente es la que se va a transmitir a otra persona que nunca había estado infectada o que nunca había tenido pues la infección por VIH. ¿Y qué cepa les va? Dentro de las cepas que van, va una mayor, es muy probable que vaya una mayor carga de cepas resistentes, pero también van cepas no resistentes. Entonces, pero a eso ya se le llama resistencia transmitida o resistencia primaria. Entonces, ya que tenemos claro lo que es la resistencia, cuál es la resistencia transmitida, cuál es la resistencia secundaria, quiero pues que acá tomemos un poquito de atención para que nosotros vayamos a, pues más adelante, ya en las pruebas de laboratorio, estar familiarizados con los conceptos generales, ¿verdad? O recordarnos, yo estoy segura que la doctora también ya, pues ya les dio estos conceptos, pero para recordar, nosotros cuando hablamos de resistencia al VIH o cuando veamos las pruebas de resistencia, vamos a ver que vamos a hablar mucho de mutaciones. ¿Y qué es una mutación? La mutación va a ser una alteración en la composición genética del virus. Por ejemplo, pueden haber diversas causas, mutaciones naturales o espontáneas, como lo es en el caso de VIH, que carece de una enzima que corrige sus errores. Y aparte de que no corrige sus errores, se está replicando con bastante velocidad. Entonces, ahí va metiendo mutaciones que probablemente no van a estar asociadas con resistencia y algunas tal vez sí, pero que no van a tener mayor impacto en el tratamiento antirretroviral. Luego tenemos las mutaciones inducidas, ¿verdad? Eso no podemos verlo tal vez como las mutaciones que se pueden dar como secundarias a una mala adherencia,
y por errores de lectura o en la replicación, que no es el caso. VIH tiene alta tasa de replicación, no repara errores y más que todo podemos ver esas poblaciones virales con una presión selectiva de fármacos. Sí, cuando nosotros hablamos de presión selectiva es que el paciente tiene que estar con terapia antirretroviral o con los fármacos para que esas cepas resistentes pues emerjan y las podemos detectar en una prueba de genotipo. Pero básicamente esa es una mutación. Las mutaciones, bueno, también vamos a ver la nomenclatura de las mutaciones, por eso es importante que sepan qué es un codón, que es prácticamente es la unidad, son unidades que están formadas por tres nucleótidos y que conforman el ADN. Aunque nuestro ARN aunque nuestro virus sea de ARN, pues después nosotros ya en el laboratorio lo convertimos en ADN para que podamos identificar las mutaciones, ¿verdad? Y estos se agrupan, estas mutaciones, pues son básicamente los aminoácidos, ¿verdad? Que van a conformar cada triplete de aminoácidos, como ustedes pueden, perdón, cada triplete, sí, cada triplete de nucleótidos va a codificar un aminoácido, ¿verdad? Y estos aminoácidos van a estar unidos a las mutaciones. Por ejemplo, este codón codifica lo que es a la metionina, ¿verdad? Adenina, uracilo y guanina. Y luego este codón guanina, citosina, adenina, codifica a la alanina. ¿Y por qué es importante saber, verdad? De dónde vienen cómo se conforma un codón y qué codifica cada triplete de nucleótidos. Porque ya para la nomenclatura nosotros, y es de los aminoácidos, tenemos que cada en la nomenclatura, cada aminoácido va a tener asignación una letra, ¿verdad? Alanina A, aspartato D, fenilalanina F, histina H y así sucesivamente, ¿verdad? Y esto pues nos ayuda después o tener estos tres conceptos básicos que es un codón que codifica un aminoácido y nos va a servir para que podamos identificar, por lo menos comprender lo que es una mutación. Entonces, nosotros vamos a tener el virus, lo vamos a secuenciar y en cada posición van a ver, va a tener posiciones en las cuales va a tener aminoácidos. Entonces, nosotros cuando hablamos de las mutaciones tenemos, por ejemplo, una de las más prevalentes es la M184B, que confiere resistencia a la amibudina y emtricitabina. Es de las más prevalentes tanto a nivel nacional como pues, en América, ¿verdad? Cuando vemos los estudios, esa tiene de los análogos no nucleósidos de los análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa, es de las que más se presenta como resistencia, ¿verdad? Entonces, la 184 es la posición del codón, el aminoácido silvestre es la metionina y muta en alguno de estos tres codones, ¿verdad? Perdón, en alguno de estos tres eh, bases nitrogenadas puede haber una mutación y ya este codón ya no va, si cambia una base de acá, ya no va a codificar para, por ejemplo, la metionina, sino que va a codificar, por ejemplo, para la valina. Y es así que tenemos el aminoácido silvestre, era el que estaba que antes de que mutara y luego cambia al aminoácido mutado, ¿verdad? En algunas publicaciones van a ustedes encontrar ya no este aminoácido, sino que solo por el que cambia, ¿verdad? 184B y así sucesivamente. Entonces, la PR o la proteasa tiene de 1 a 99 aminoácidos y la transcriptasa reversa tiene de 1 a 560 aminoácidos. No todas las posiciones son posiciones pues, de resistencia. Por eso es que se presentan así M184B, K103N o cuando miramos mutaciones de IP, no van a tener ninguna mayor a 99. Nunca van a encontrar una mutación. ¿Por qué? Porque la región de la PR tiene hasta de 1 a 99 aminoácidos, ¿verdad?
Em, También vamos a ver lo que son virus salvajes o wild type, que es un virus que jamás había estado sometido al tratamiento antirretroviral. Falla virológica, lo que ya dijimos, ¿verdad? Es una supresión incompleta o rebote viral después de alcanzar los límites de detección. Mutación mayor va a ser aquella que confiere resistencia al fármaco por sí sola, como la M184B. Y la mutación menor va a ser aquella que por sí sola no confiere resistencia al fármaco, pero puede magnificar el efecto de una mutación mayor. Eso lo vamos a ver un poquito más asociado cuando veamos los casos clínicos. Pero, por ejemplo, la B179D por sí sola le da cierto grado de resistencia al fármaco, pero eh, mm, combinada con otras ya le suma más resistencia. Entonces, esa es una mutación menor que por sí sola no va a conferir resistencia completa al fármaco, ¿verdad? Entonces, luego tenemos la capacidad replicativa, que es la capacidad que tiene el virus para multiplicarse tras su integración en la célula infectada, ¿verdad? Toda la capacidad que va a tener él en el medio para poderse replicar. El fitness viral, que creo que tal vez también lo escucharon con la doctora, va a ser la habilidad que tiene el virus de poder replicarse en un ambiente definido. Eh, por ejemplo, el 3TC, digamos, cuando en algún momento han tenido que dejar en contención a un paciente, pues es un medicamento que mantiene el fitness viral. Entonces, o sea, que mantiene que al virus replicándose, pero le permite replicarse, pero no en las condiciones como sin medicamento, por ejemplo. Entonces, el virus va a tener la habilidad de replicarse, pero va a disminuir su fitness viral, ¿verdad? La barrera genética que ya se los expliqué, la potencia antivírica, la capacidad de un fármaco para disminuir el ARN del VIH en placa, ¿verdad? Entonces, ya que vimos estos conceptos, quiero que repasemos un poco lo que son las características moleculares del VIH porque para entender lo que son las pruebas y qué es lo que hacemos, es importante que veamos que el VIH tiene aproximadamente 9.000, de 9.000 a 10.000 pares de bases. Acá tenemos 9.719, ¿verdad? Pero, digamos, ese es el tamaño del genoma del virus, ¿verdad? Es como un poco pequeño comparado a otros genomas, pero este es el tamaño del virus. Es de ARN, y está compuesto por tres eh, genes estructurales, el POL, el M y el GAD, que estos son, más que todo el GAD es para proteínas estructurales, pero sus principales genes son siempre el GAD, el POL y el M. Entonces, los que a nosotros nos van a interesar son los que están encerrados en este círculo, Paul y M, porque nosotros, esa va a ser nuestra diana o nuestro blanco en las pruebas moleculares o en la secuenciación para poder partir para el genotipo de VIH, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el gen Paul codifica a la proteasa, transcriptasa reversa y a la integrasa. Entonces, estos son los blancos terapéuticos. Este era el orden más que todo, la transcriptasa reversa, porque siempre habían sido los de primera línea, ¿verdad? Dos fármacos, los tres eran de la transcriptasa reversa cuando la terapia en el anterior esquema. Está también la proteasa y pues actualmente sabemos que de primera línea utilizamos lo que es la integrasa. El gen M que codifica las proteínas de envoltura y acá tenemos la GP120, que es la que nosotros secuenciamos para poder determinar el tropismo viral, ¿sí? Y también pues codifica la GP41. Pero básicamente nosotros vamos a hacer el genotipo de la región. Entonces nosotros cuando hacemos el genotipo decimos, ah, vamos a secuenciar o
la región de la proteasa, la región de la transcriptasa reversa, la región de la integrasa y una pequeña parte que es B3 de la GP120. No es completa, sino que sí es una pequeña porción, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros, los blancos que nosotros tenemos para el genotipo de VIH. ¿Y por qué sabemos que son esos? Pues porque son los blancos para los ARVs, ¿verdad? Es así de claro. Eh, son los fármacos que nosotros, las mutaciones que vamos a identificar en esas regiones, pues son los fármacos también que existen, ¿verdad? Los inhibidores de la integrasa, los inhibidores de la fusión, los inhibidores de la retrotranscripción y de la proteasa, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia por lo cual nosotros secuenciamos o amplificamos esa región, ¿verdad? Porque el virus, pues, tiene muchas más regiones, las cuales por el momento no son de interés, porque nosotros lo que queremos ver es qué tanto el ARB cuando tiene efectos sobre alguna de estas proteínas, ¿verdad? Que son parte integral de la maquinaria de replicación del virus, eh, qué tanto han influido con que el virus pues mute por esas bajas concentraciones, por cualquiera de los factores mencionados, ¿verdad? Entonces, por eso son los blancos terapéuticos de los ARVs, ¿verdad? ¿Qué pruebas de resistencia existen entonces? Nosotros sabemos que hay dos tipos de pruebas de resistencia, las cuales sabemos que el fenotipo siempre va a ser como una prueba directa porque es como hacer un cultivo, ¿verdad? De hecho, es hacer un cultivo. Pero en este caso, nosotros no lo hacemos en Guatemala y en la región me atrevo a decir que tampoco, no tenemos conocimiento que lo haga. Región Centroamérica, tal, tal vez en México o en los Estados Unidos, ¿verdad? En el CDC sí lo hacen, porque las condiciones para llevar a cabo el cultivo de viral, pues tienen que ser con un grado de contención de bioseguridad muy elevado, ¿verdad? Aparte que se necesitan pues más procesos en los cuales el virus, pues todo los reactivos o lo que se utiliza para poder hacer el cultivo viral, se pueda, pues hay más como métodos de manipulación, ¿verdad? Entonces requerimos de más equipo que tengamos las condiciones adecuadas. Entonces, en conclusión, no hacemos fenotipo de VIH, pero tienen la capacidad de medir las cepas y se somete a las concentraciones de los antirretrovirales. Y pues acá dice que entre 2 a 3 semanas se pueden obtener los resultados, ¿verdad? Pues no, realmente no lo hacemos, no tenemos mayor experiencia con esta prueba, pero es una prueba pues bastante directa. Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Tiene que tener dentro de las ventajas personal altamente capacitado, tener un control de calidad sumamente elevado también, no solo de bioseguridad, sino que de calidad, que control de calidad en los medios, tener también las concentraciones de las drogas tienen que estar sumamente medibles con equipo calibrado, ¿verdad? Para poder determinar las concentraciones y así poder tener pues un resultado confiable. Luego tenemos lo que son los genotipos, que ya es lo que nosotros trabajamos en la clínica de infecciosas. Los venimos trabajando desde el 2009, 10, 11 hasta la fecha. Y pues, aunque no es una prueba directa, porque no estamos haciendo crecer el virus o no estamos viendo cómo es que se comporta visualmente frente a las concentraciones de las drogas, sí lo que vemos es no lo vemos, pero sí determinamos las mutaciones que pueden existir en su material genético y que van a estar asociadas a resistencia.
¿verdad? Entonces, ese es prácticamente el genotipo, detecta mutaciones de resistencia a medicamentos en los genes virales. Se necesita de 1 a 2 semanas para poder obtener resultados, ¿verdad? Nosotros, pues, bueno, más adelante vamos a ver, pero sí en un tiempo, todavía en 15 días, si la muestra llega a tiempo en la corrida, pues sí lo podemos tener, si no, pues es más tiempo, porque ya se tendría que esperar otros 15 días para poder tener, entrar la muestra a otra corrida, ¿verdad? Porque el proceso es largo. Entonces, estas son las dos pruebas de resistencia que existen, fenotipo y genotipo. ¿Cuáles son los requerimientos de las pruebas de resistencia? Esto yo sé que tal vez algunos van a tener la duda o van a consultar que a partir de cuántas cargas virales, ¿verdad? La guía nacional pues nos dice que resistencia es arriba de 200 copias, pero aunque se puede considerar de viremia baja, pues hay que estar monitoreando al paciente pues con toda la parte clínica, ¿verdad? E inmunológica para ver qué tanto, si casos que es un recién nacido, la embarazadita o un niño más que todo recién nacido, pues también podríamos hacer un genotipo basal, pero en los casos donde haya una replicación viral baja, sí tenemos que consultar mucho el caso porque la sensibilidad de las pruebas no está estandarizada para que nosotros hagamos genotipos a partir de 500 copias, por ejemplo, pero sí podemos implementar o tenemos nosotros para implementar genotipos, poder hacer genotipos a partir de 500 copias nosotros en la clínica. El punto aquí clave es que si nos la refieren de otras unidades de atención integral, la carga viral, pues como es material genético de ARN, el ARN pues es bastante lábil, no es como el ADN que está con la doble hélice, entonces está más fuerte. El ARN pues se degrada más fácilmente, por eso cuando nosotros les mandamos las condiciones para que nos envíen las muestras, es, les solicitamos por favor que no se descongelen las muestras 2 o 3 veces, que no las metan a congelación y luego a refrigeración y luego pues, nos manden la muestra ya con coágulos de fibrina, todo eso va degradando. Entonces nosotros no podemos hacer genotipos menores a 1000 copias. Por eso acá yo lo puse con negrita, que aunque las guías nos digan que podemos hacer genotipos con menos de 1000 copias, nosotros pues siempre tenemos estandarizado que es arriba de 1000 copias por la metodología, ¿verdad? Y la calidad del material genético más de las muestras que nos refieren. Pues casos especiales, pues ya los consultamos con los jefes, ¿verdad? Con los doctores para que podamos, un caso aislado que ver de importancia también, pues lo podríamos ver. Entonces, ¿en qué quedamos? Que para hacer el genotipo tenemos que tener cargas virales arriba de 1000 copias para tener pues más certeza que sí nos va a salir el resultado, ¿verdad? Deben realizarse durante el tratamiento antirretroviral activo, lo que les decía, ¿verdad? Que tiene que haber una supresión virológica por lo menos de entre 4 a 6 semanas. Tiene que tener tratamiento el paciente para poder detectar las poblaciones resistentes. Los resultados de estas pruebas deben de interpretarse teniendo presente los estudios previos de resistencia, el historial terapéutico y la adherencia. Nosotros, pues, en nuestra solicitud siempre pedimos todos estos datos porque si el paciente tal vez no está con su presión virológica y le mandan el genotipo, o sea que el paciente abandonó, le mandan el genotipo y sin haberles reiniciado tratamiento, puede hacer de que salga todo sensible, ¿verdad? Porque la población viral, las cepas resistentes pueden estar ahí guardaditas, archivaditas, y la población sensible es la que, no, o no resistente, es la que nosotros vamos a detectar. Entonces, para hacer como una correlación y para que el nuevo médico, si es que está viendo
el resultado pues tenga esa base, ¿verdad? Pues a veces nos perdemos que no podemos tener los que son, que vienen del extranjero o de otros lugares de que no tenemos eso, no pasa nada, no nos lo mandan, pero de preferencia sí para poder correlacionar, ¿verdad? Y poder tener una discusión de casos para un mejor abordaje de nuestros pacientes. La detección de variantes minoritarias en la población se puede utilizar la ultrasecuenciación, técnicas más sensibles. Es lo que les decía, ¿verdad? Nosotros sí tenemos todas estas condiciones. Hemos hecho genotipos a partir de 500, 400 copias, ¿verdad? Que han tenido los pacientes y también hemos detectado algunas poblaciones minoritarias, ¿verdad? Claro, ya el manejo del paciente, pues ya lo es pues el médico, ¿verdad? El clínico, y se discute el caso para ver si se requiere o no de un cambio en la terapia o pues no hay mayor impacto. Entonces, el genotipo de VIH, ¿qué nos permite o qué es lo que nosotros hacemos cuando pues hacemos un genotipo de VIH? Nosotros conocemos, pues ahí nosotros lo que hacemos es identificar o conocer la secuencia genética del virus. Eh, Vamos a identificar las mutaciones, ¿verdad? Que puedan estar asociadas o causando la resistencia, era lo que les decía. Aunque el VIH sea de ARN, nosotros en las técnicas moleculares pues lo tenemos que convertir a ADN y a partir del ADN ya secuenciar y poder identificar las mutaciones. Entonces, por ejemplo, ya para el informe, nosotros vamos a tener las mutaciones K103N, A98G, las que están en rojo acá. O sea que un resultado de genotipo nos va a dar un listado de mutaciones en las cuales nos va a decir cuáles están asociadas a resistencia y cuáles no. Eh, en este caso, las rojitas están asociadas a resistencia y las de negro no. Entonces, el genotipo me puede dar muchas mutaciones, pero no todas van a estar asociadas a resistencia. Eso lo tienen que tener bien claro, ¿verdad? ¿Por qué técnica lo hacemos en el laboratorio? Pues la secuenciación del VIH, ¿verdad? Por secuenciación, que va a ser un proceso que determina la secuencia precisa de nucleótidos en el material genético del virus, lo que permite identificar variantes, conocer su origen, predecir resistencias a medicamentos y rastrear la propagación del virus. ¿Qué quiere decir eso? Que pues tenemos la secuenciación nos sirve para identificar las cepas resistentes y con estos resultados pues podemos saber de dónde vienen de dónde está circulando esas cepas, ¿verdad? A nivel mundial, cómo es que la línea por donde se van transmitiendo, ¿verdad? Eso se hace con árboles filogenéticos y con eso pues ya predecir la resistencia, rastrear la propagación del virus, que pues básicamente que cómo se van las poblaciones virales, pues no, como yo les había indicado, no son iguales en cada individuo, en cada población, en cada grupo, ¿verdad? Hay quienes comparten un linaje en ciertos países, otros en otro, ¿verdad? Entonces, y cada virus o cada población tiene sus características definidas para evadir mecanismos de resistencia, ¿verdad? Entonces, la secuenciación básicamente lo que quiero que les quede es que es la técnica por la cual se hace el genotipo del VIH, ¿sí? Se llama secuenciación de ácidos nucleicos, ¿verdad? Que yo creo que con esto con todo lo que pasamos con el COVID, pues estamos un poco más familiarizados con estos temas. Pues ya habíamos visto las características moleculares, ¿verdad? Solo para recordarles que cuando vamos a secuenciar, nosotros secuenciamos de todo el virus, lo que hacemos es flanquear o limitar estas regiones del POL, y del POL todavía limitamos estas regiones de la proteasa y transcriptasa reversa, y ya estos pedacitos que ustedes ven acá, ¿verdad? Estas regiones, nosotros son las que secuenciamos. O sea que buscamos el orden de todas, de la secuencia de estas regiones para poder identificar en qué punto, digamos que habíamos dicho que la proteasa es de 1 a 99 aminoácidos, vamos a secuenciar el orden de la proteasa de de las bases nitrogenadas, y cada 3 bases va a codificar a un aminoácido, el cual en cada posición, nosotros si llegamos a la
184, por ejemplo, de la transcriptasa reversa y teníamos que tener ese codón codificada para una metionina, pero ahora codifica para una valina, pues ya identificamos nosotros la mutación. Lo mismo es en el gen de envoltura, que está todo, los 9000 pares de bases, nosotros agregamos reactivo para que solo flanquemos una parte del gen M, que son las proteínas de envoltura, la G1, y una pequeña, más pequeña parte de la GP120, que en este caso no vamos a tener mutaciones asociadas, sino que una secuencia que nos va a predecir la probabilidad de poder ser apto para Maraviroc o no el paciente, ¿verdad? Que son antagonistas de la envoltura. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Ya que todo esto es lo que nosotros hacemos para determinar el genotipo de VIH. Entonces, nosotros los pasos para la secuenciación está la extracción del ARN, extraemos, amplificamos, hacemos electroforesis. Bueno, todo esto es pues bastante técnico, ¿verdad? De la propio de laboratorio, pero es por esto lo que yo quiero que pues les quede, que es por todos estos pasos, es que el genotipo no puede ser un genotipo STAT, por ejemplo, ¿verdad? STAT por lo menos en 2 semanas, pero no más allá, no menos de 2 semanas tener un resultado de genotipo, ¿verdad? Por nosotros tenemos estandarizado los genotipos de 4, entre 4 a 6 semanas, como les digo, dependiendo en qué momento. Si nosotros empezamos esta semana una corrida y nos llega una muestra mañana, ya entra para después de los 15 días, porque en 15 días vamos a terminar nosotros una corrida. Entonces, ese es como, el tiempo es como el limitante, porque no es en un día que nosotros hagamos todo, sino que es una secuencia de pasos por los cuales nosotros tenemos que pasar a hacer control de calidad, verificar que el primer paso que hicimos sí salió para pasar al siguiente, porque recordemos que también pues es una prueba con un alto costo, por eso es que también nosotros solicitamos que las cargas virales sean mayor a 1000 copias, ¿verdad? Luego de que ya hacemos toda la parte técnica, ya nosotros después de la secuencia, cuando llegamos propiamente a la secuenciación, ya nosotros hacemos el análisis de resultados donde ya validamos todos estos pasos y ya validamos el resultado y hacemos una emisión de resultado. Y es la que pues les llega a ustedes como médicos o como laboratorio o como farmacéuticos o como enfermeros, como parte del equipo multidisciplinario al que pertenezcan el resultado, ¿verdad? Ya en una validación y emisión del resultado, pues ya sale el listado de fármacos y si son resistentes o no, y la mutación a la cual es resistente. Entonces, como les decía, es un proceso de 5 días solo para poder llevar a cabo el genotipo. Este es el proceso del genotipo. No entramos a detalle como la diapositiva anterior, pero para que ustedes conozcan toda la preparación que tiene la muestra, desde la muestra primaria, que es el ARN, en el plasma, ¿verdad? Es una muestra de plasma la que nosotros requerimos, que plasma a partir de EDTA. Entonces, a partir de en el día 1, ordenamos, hacemos toda nuestra lista de trabajo y podemos tener nosotros la muestra, luego ya hacemos toda la parte que nos lleva hasta la secuenciación, el análisis de datos y la emisión de los resultados. ¿Y qué obtenemos? Ya en la validación y en la emisión de resultados, pues también es un proceso que nos lleva varios días porque tenemos que evaluar toda la corrida que nosotros hacemos de secuenciación y este es el resultado, el cual nosotros evaluamos ciertas métricas de calidad también para poder dar el resultado con una calidad, con un resultado de calidad, ¿verdad? Porque es también muy importante para la confiabilidad del resultado. Entonces, eh, si se dan cuenta, tenemos la proteasa, la transcriptasa reversa y tenemos el listado de medicamentos, ¿verdad? Que serían los inhibidores de la proteasa, análogos nucleócidos y los no nucleócidos. Entonces, tenemos acá un ejemplo en el cual la interpretación de los resultados es sensible, intermedio o resistente.
Este resultado nos gustaba mucho porque pues con colores es bastante visual poder identificar rápido. Ahora los resultados que tenemos, algunos, pues estos nuevos resultados ya no, siempre es un informe similar, pero ya no están con colores, ¿verdad? Pero sí nos va a aparecer resistente, sensible o intermedio. Y siempre a la par la mutación que le confiere resistencia. Este es un ejemplo de una K100 que se determinó, se identificó una K113N en un 85%, o sea que la población viral que contenía esa mutación, pues representaba un 81%, un 82%, y sabemos que esta es una mutación bastante prevalente también y que confiere resistencia a favirenz y nevirapina. Y así es como el resultado del genotipo, pues ya ustedes lo pueden interpretar y ya podemos tomar ciertas acciones, ¿verdad? Con el paciente. Luego tenemos los inhibidores de la integrasa y con esto pues tenemos bictegravir, dolutegravir y el bitegravir y raltegravir, ¿verdad? Vimos que si recuerdan el dolo que se utiliza ahorita para primera línea, era de los que tenía una barrera genética alta, ¿verdad? En este caso el dolo tenía, a pesar de que tiene la barrera genética alta, pues ya tenemos un antecedente con algunos pacientes con raltegravir. Entonces es muy importante que lo tomemos en cuenta y también pues por lo mismo que han tenido otro tipo de inhibidores de integrasa, puede hacer de que ya tengan algunas mutaciones de resistencia, solo para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Em, Luego tenemos el tropismo viral, que básicamente nos va a indicar si tiene una actividad antagonista contra el correceptor CCR5 y nos va a decir si el paciente es apto o no para que, o candidato para que le puedan administrar Maraviroc, ¿verdad? En este caso, si es un R5, entonces, sí, el paciente, o sea, sí tiene el CCR5 sí tiene actividad antagonista contra Maraviroc, entonces sí le pueden administrar Maraviroc, pues Maraviroc se ha utilizado en el país, pues básicamente para casos donde hay multiresistencia, ¿verdad? Donde ya los esquemas ya todos están como comprometidos. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos el tropismo viral. Este resultado nos dice R5, X4 o puede ser también otro resultado dual o mixto. Si es R5, sí, puede utilizar, si es R5, quiere decir que el virus utiliza el correceptor CCR5 para ingresar a infectar la célula. Entonces, en este caso, sí va a tener efecto el antagonista, que en este caso sería el Maraviroc, porque va a ser como antagonista, o sea, va a ir a bloquear ese correceptor y ya no va a permitir que el virus, pues, ingrese. Por eso es efectivo. Sí, la población viral predominante es X4 o dualo mixto. Dualo mixto quiere decir que tienen mezcla de las dos poblaciones, tanto X4 como R5, lo que les había dicho. O sea, el virus del VIH no es que vaya a tener, o sea, va a ser igual toda la población, sino que va a tener distintas pues poblaciones dentro del paciente, ¿verdad? Claro que siempre van a haber predominantes y así es como se van seleccionando las poblaciones y en este caso, si la población que tiene el paciente es X4, pues no se le puede dar Maraviro, no va a ser antagonista del correceptor CCR5, ¿verdad? Era lo que les decía, la determinación del tropismo viral en individuos con el VIH previo al tratamiento con antagonistas de CCR5 o R5 es clave para la administración de este tipo de fármacos, recomendándose su uso en pacientes con el tropismo R5. Aquí hay lo que ya les había explicado, ¿verdad? Solo es un esquema bastante básico
para ver dónde están los correceptores o qué es lo que bloquea y cómo es que nosotros determinamos, pues, el tropismo viral a partir de la GP120. Es una región súper pequeñita, pues, es una región pequeña la que nosotros secuenciamos y podemos determinar si, qué tipo de población, pues, qué tipo, si el virus va a tiene afinidad por el correceptor CCR5, decimos que tiene tropismo CCR5 o R5. Si ingresa con CXR4 o X4, decimos que tiene un tropismo viral de X4. Y si pues tiene ambos, ya es un dual o mixto. Eh, Como les decía, cuando nosotros hacemos el tropismo no va a ser identificar mutaciones de resistencia, sino que va a ser un algoritmo estadístico con el cual, que ya lo saca, es un software que ya está predeterminado. Y también hay una página gratuita que se llama Genotifen, en la cual nosotros subimos las secuencias que obtenemos de la secuenciación y ahí pues nos predice qué tipo de virus. Por ejemplo, este es un resultado X4, o sea que no puede usar no, el correceptor CXR4 puede ser usado. ¿Qué quiere decir eso? Si el virus es X4 usa este correceptor, entonces el antagonista de CCR5 como Maraviroc no se puede administrar, pero no es que no vayan a esperar unas mutaciones aquí de resistencia, sino que es por la probabilidad de la población viral. Se calcula una probabilidad en la cual se puede determinar si la población predominante es X4 o R5. También en algunos casos nosotros tenemos este tipo de resultados en los cuales pues eh, tenemos el infortunio de no tener un resultado. Puede pasar por varias razones, es muy poco probable, pero el resultado que se emite es que no fue posible obtener resultado por alguna de las siguientes razones. Por eso es que por una carga viral baja, a veces pues también que la carga viral no sea muy antigua como para poder determinar el genotipo, porque de repente sí, un par de casos en lo que la carga viral cuando vemos, nosotros la trabajamos, está indetectable, pero la carga viral que nos mandan fue de hace más de un mes o 2 meses. Entonces, siempre les hacemos nosotros un control de carga para que nosotros podamos, si es muy lejana, para que nosotros podamos tener certeza de pasar al siguiente paso, que es el genotipo, ¿verdad? A veces no amplifican, desconocemos los casos o las causas, perdón, pero no amplifican por más que nosotros tratamos. Han sido casos pocos casos, pero sí hemos tenido no se nos han presentado. O que amplifica, pero no tiene buena calidad. Entonces, aunque se pueda detectar que sí hay presencia de una secuencia, puede ser de que nosotros no podamos obtener el resultado. Se los digo porque a veces les decimos de 4 a 6 semanas, a ustedes probablemente nos piden un genotipo y de repente pasaron ya 8 semanas porque tuvimos que repetir por nosotros ya nos comunicamos con el médico para poder determinar cuál es el plan a seguir, ¿verdad? Muy importante con todo esto, pues antes de solicitar la prueba de genotipo hay que investigar y en su caso corregir cualquier alteración de tipo social, conductual, psicológica, psiquiatra, médica, con morbilidades, intolerancia, toxicidad que afecte la respuesta al tratamiento o que provoque la adherencia inadecuada al esquema actual. ¿Qué queremos decir con eso? Que no es solo tener el resultado del genotipo, sino que tenemos que tratar como equipo integral, impactar sobre cualquier de estas circunstancias en las cuales pueda estar el paciente, porque para poder hacer un cambio de esquema no es solo, ya tengo el genotipo, ya tenía la K103N, le quito efavirenz, pero el paciente pues tiene un problema médico o conductual que no va a garantizar que el cambio del esquema pues va a ser altamente eficaz, ¿verdad? ¿Y qué conlleva eso? Pues también prevenir que
acumule más resistencia del paciente y que en algún momento sea un paciente que ya esté multiresistente, ¿verdad? Importante, lo que nos da los datos que nosotros emitimos de los genotipos, pues nos permiten aportar datos de farmacoresistencia que pueden ser utilizados para conocer perfiles de resistencia, tener una vigilancia de farmacoresistencia, crear estrategias, que fue lo que nos pasó en estos últimos años, ¿verdad? Ya cambiar a otros esquemas y tener esquemas más individualizados. Entonces, ahorita pues nos enfrentamos a eh, si un alto porcentaje de la población está indetectable, ¿verdad? De nuestros pacientitos, cuánto tiempo más vamos a tener o en qué momento pues nosotros nos vamos a presentar ya algún grado de resistencia, algún porcentaje por fallos virológicos, ¿verdad? Eso es lo que les traía para compartir el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o comentario, pues aquí estoy. Muchas gracias, licenciada Quintana. Por el momento, pues no hay ahorita comentarios o preguntas. Sabemos bien que en la reunión anterior, pues se les dio lo que son ahí sí que mutaciones específicas a los nucleócidos, a los no nucleócidos y a los inhibidores de proteasa, y que ahorita pues se les dio las generalidades y cómo realmente se amplifica o se desarrolla pues todo el trabajo para obtener el resultado del genotipo. Entonces, siempre los motivamos a que vuelvan a leer esta presentación, la vuelvan a escuchar y de igual manera, pues también tengan la oportunidad de volver a escuchar la de la doctora Samayoa para ahí sí que prácticamente entender de una mejor manera con las bases de las generalidades lo que nos transmitieron en la charla anterior. Licenciada Quintana, hay una pregunta que dice, ¿el TLD que se da para accidente laboral cubre las mutaciones comunes en nuestro contexto? Muchas gracias por la pregunta. Sí, sí las cubre. Sí las cubre y bueno, en este caso, cuando tenemos pues el acceso al genotipo, ¿verdad? Se le hace también en algunos países pues ya hacen el genotipo no es como que lo más, el primer paso por los costos y por todo, ¿verdad? Pero sí, sí cubre. Otra pregunta que están realizando es, ¿no es muy arriesgado el uso indiscriminado del PrEP? También es bien interesante esa pregunta. Yo recién, ya no puse la diapositiva, que eran como los retos, ¿verdad? Y por eso les dejé el PrEP en en la primera diapositiva, porque si ya hay datos, ¿qué tan arriesgado puede ser? No lo sabemos. Creo que habría que leer bastante el impacto que tiene en cuanto a la prevención o contención de la epidemia. Sí, creo que es un tema bastante de que tenemos que leer, pero sí pueden haber mutaciones. Ya hay algunos estudios en los últimos datos que se tienen pues de reuniones a nivel mundial de VIH. Sí, ya hay algunos estudios en los que pueden emerger, es la frase que utilizan, algunas mutaciones, pero así datos claros, no, porque tendrían que, pues son estudios largos en los cuales se tiene que seguir a los que ya estuvieron en PrEP, pero sí es posible que haya mutaciones, ¿verdad? Aquí veo otra, dice, por ejemplo, que una persona no se tome en su totalidad el tratamiento PrEP, está relacionado. Sí, exacto, puede ser, pero igual, como les digo,
están saliendo los primeros estudios, ¿verdad? Pero sí puede haber asociación a algunas, pues, mutaciones que puedan emerger. Muchas gracias, licenciada. Creería yo que aquí algo que tenemos que tomar en cuenta es el tiempo, por ejemplo, que el paciente o la persona que está tomando el PrEP lo toma de manera inadecuada, porque recordemos que entre más tiempo pase el paciente cumpliendo de mal manera o un tratamiento o incluso el PrEP, ¿verdad? Como tal, ahí es donde va acumulando pues estas resistencias que pueden ahí sí que provocar ya una resistencia al medicamento. Por ejemplo, la licenciada Quintana les hablaba de la barrera de resistencia, la barrera genética, donde, por ejemplo, la lamivudina tiene con una sola mutación ya confiere resistencia, que es esta, la M184B. Entonces, por ejemplo, si esta la toman de una manera inadecuada por un tiempo no tan largo, ¿verdad? Puede conferir esta mutación y ya conferir la resistencia a este medicamento. Por el contrario, el darunavir, por ejemplo, que es un inhibidor de proteasa, pues sí tiene que pasar un tiempo, ahí sí que bastante largo, por así decirlo, no les podría decir un tiempo específico, pero sí un tiempo mayor para acumular las mutaciones de resistencia y ya conferir la resistencia a este medicamento. Entonces, esto también lo tenemos que tomar en cuenta. Algo que también les quería comentar es que, como les decía la licenciada, tenemos que verificar que el paciente tenga la carga viral, pues ahí sí que mayor de 1000 copias y que sí realmente esté con la presión farmacológica, porque sí hay casos donde se les ha pedido el genotipo ahí sí que si ustedes ahí sí que recuerdan lo que les mencionó, sí lleva bastante tiempo, 4 semanas mínimo, 8, inclusive en algunos casos, y de repente aparece limpio, sin ninguna mutación de resistencia y el paciente ha pasado, ¿qué les digo yo? 6 meses, 8 meses con cargas virales pues altas. Entonces, esta es la manera más cara de comprobar que el paciente no está cumpliendo con una adecuada adherencia a la terapia antirretroviral, incluso nada, ¿verdad? De las tabletas está tomando el paciente. Y ahí sí que, ¿qué podemos hacer mientras obtenemos los resultados? Pues ya ahorita en base a cada medicamento, como ya se tiene pues mayor conocimiento sobre qué mutaciones adquieren, entonces se puede hacer un cambio empírico incluso a los pacientes y al obtener el resultado, pues ya se deja este cambio de terapia antirretroviral o ya se modifica de acuerdo al resultado de genotipo. Otra cosa que podríamos hacer es omitir la terapia antirretroviral, por ejemplo, porque es preferible dejar al paciente sin esa presión farmacológica y seguir acumulando mutaciones de resistencia a que el paciente pues ahí sí que deje de tomar pues por cabalmente 4 semanas, 8 semanas la terapia antirretroviral, siempre vigilando al paciente pues de una manera ahí sí que cercana, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que teníamos para el día de hoy. No sé si quieres agregar algo, licenciada. No, muchas gracias. Yo creo que tú agregaste ahorita puntos muy claves e importantes para el abordaje y manejo de nuestros pacientitos, ¿verdad? Que al final eso es lo que queremos con el resultado, ¿verdad? Un buen manejo y abordaje. Y ahí estamos por el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Para entonces le agradecemos mucho y la esperamos pues ahí sí que para la siguiente charla que será el día jueves. Está bien, con gusto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Como anuncios ya se encuentra dentro del chat el link para las horas crédito del Colegio de Médicos y el día jueves se va a publicar las bases para el trabajo final, que es un póster, y para que ustedes ahí sí que lo empiecen a revisar cómo es que se tiene que realizar esto para que la siguiente semana se publiquen los temas, ¿verdad? Y ahí sí que los
estudios que se quieren que ustedes realmente empiecen a hacer su póster para entregar al finalizar este diplomado, que ya realmente pues hemos avanzado bastante, nos queda prácticamente un mes para finalizar nuestro diplomado. Entonces, les agradezco mucho pues su presencia, su puntualidad siempre, y los esperamos el día jueves de esta semana, siempre a las 6 de la tarde. Entonces, que pasen todos una feliz noche.